¿Qué tal? ¿Cómo están? Pero muy buenas tardes. Soy Luz Elena Ramos y esto es En Directo. El consumo de lácteos en los niños es un tema polémico hoy día. Hasta ahora hemos crecido, por ejemplo, con la idea de que tomar leche y sus derivados es fundamental, es esencial para llevar una dieta completa y equilibrada. La frase toma leche para crecer sano y fuerte está siempre en la mente de todos nosotros, ¿cierto? Sin embargo, cada vez hay más detractores de esta tendencia. Y yo les pregunto, ¿es realmente bueno consumir leche después del destete, por ejemplo, después de que los niños dejan el seno, la leche materna? Los productos lácteos hacen que tengamos los huesos más fuertes y evitemos la osteoporosis, por ejemplo. ¿Será que es así? ¿Qué consecuencias puede traer la falta de lácteos y sus derivados en la dieta de un niño? Existen algunos lácteos que no sean recomendables para los niños. Hoy vamos a analizar las ventajas y desventajas del consumo de lácteos en los menores y así comenzamos En Directo. Muy bien. Y para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña la doctora Julie Paola Navarro. Ella es nutricionista, dietista, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, nutricionista en unidades de cuidado intensivo del Hospital Universitario Mayor de Medellín y también docente en programas de medicina, nutrición. También nos acompaña esta noche la doctora Sandra Elena Paipilla Monroy. Ella es médico cirujano y pediatra de la Pontificia Universidad Javeriana. Además es fellow en gastroenterología y nutrición en pediatría de Louisiana State University. A las dos, bienvenidas, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar de este tema. Nosotros siempre tratamos los lunes, ustedes lo saben, lunes de nutrición infantil aquí en Canal Capital, porque bien lo saben, que nosotros tenemos un compromiso con la nutrición de nuestros niños, niñas y también adolescentes. Entonces, obviamente, por obvias razones, se metió el lunes festivo, estamos tratando este tema hoy precisamente porque sabemos la importancia de hablar sobre la alimentación en nuestros niños. Hoy aquí en directo de Canal Capital, los lácteos en la infancia, ¿será que inciden en el desarrollo y crecimiento de los niños? Como siempre, yo les decía en la presentación, siempre lo hemos venido creciendo con esa idea que si no tomamos leche y los derivados de la leche no se nos van a formar bien los huesos, no vamos a crecer y que eso tiene una incidencia y unos efectos en el crecimiento y en el desarrollo de los niños. Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy aquí en nuestro programa. Los invito inmediatamente para que se comuniquen con nosotros. Ahí está ya, 457-8300, extensión 5225 y 5226. Bueno, doctoras, muchos de nosotros los padres nos preocupamos porque nuestros hijos no quieren tomar la leche o porque desafortunadamente, no pueden tomarla tampoco, ¿cierto? No pueden tomar los lácteos y sus derivados. Y yo les pregunto a ustedes, esta creencia, es decir, ¿qué piensan ustedes? ¿Realmente la leche es así importante? ¿Cuál es la importancia realmente de la leche y sus derivados en el crecimiento y en el desarrollo de un niño? Empezamos con la doctora. Bueno, pues los lácteos, la leche es un alimento fundamental porque tiene unas proteínas de alto valor biológico que son muy importantes para el crecimiento de los niños. Además aportan el calcio, que es de una biodisponibilidad bastante alta, aporta además selenio, magnesio. Entonces, claro que es fundamental y es irreemplazable con otros alimentos la leche. Todo, obviamente, en las porciones requeridas, en las porciones adecuadas, sin excesos y sin defectos, van a ser el balance para una nutrición adecuada. ¿Y qué piensa la doctora Julie? Sí, es totalmente importante porque en el crecimiento el calcio el aporte de los lácteos nos va a aportar calcio. El calcio es fundamental para el crecimiento de los niños, sobre todo en la parte del esqueleto. Okay. Si no hay calcio, no hay buena formación ósea. Entonces, sí se debe incluir los lácteos en la primera infancia. Pero, ¿cuáles son las propiedades exactamente de los lácteos? ¿Qué hace precisamente que sea tan importante en los niños? ¿Es solo el calcio o tiene otras propiedades? También tiene proteína y de alto valor biológico. ¿Qué significa de alto valor biológico?
que se absorbe muy bien en el organismo, ¿sí? Hay otros tipos de alimentos que contienen calcio, incluso tienen un alto contenido de calcio. Por ¿sí? ejemplo, doctora. Por ejemplo, está la espinaca, la soya tiene, entonces hay bebidas de soya que contienen calcio, pero no son biodisponibles en el organismo, que significa que no se absorben adecuadamente ni del todo el calcio para poderse absorber y poder llegar a los huesos y así que se queden en los huesos y poder aumentar pues, la osamenta, ¿sí? en los niños y el crecimiento. Muy bien, hoy estamos aquí en directo de Canal Capital, hoy martes, ustedes bien lo saben, es el compromiso de nosotros aquí en Canal Capital, sobre todo de nuestro programa en directo, hablar sobre nutrición infantil, cómo es que se están alimentando nuestros niños y niñas. Entonces, los invito para que participen, ahí está siempre apareciendo nuestra línea telefónica, también para que ya saben que lo pueden hacer a través de nuestras plataformas digitales, aquí estoy pendiente de mi celular, siempre me entran los comentarios, las opiniones, las inquietudes que ustedes tengan sobre este tema, que tiene que ver obviamente con nuestros hijos, con la nutrición de nuestros hijos. Hoy, hablando de estos mitos, de las ventajas y desventajas que tienen los lácteos. Bueno, ¿cuál es esa relación que hay entre el consumo de lácteos y los huesos exactamente? Porque siempre, no, lo que yo les decía, siempre hemos hablado de que si no tomamos leche, entonces no, nuestros huesos no se van a formar lo suficiente. ¿Es realmente así? ¿Es tan importante para la formación de los huesos, doctora? La masa ósea se nutre del calcio, básicamente, calcio y fósforo. Entonces, obviamente, se necesita de una fuente de calcio que se entregue en forma adecuada, es decir, que sea biodisponible, que sea bien absorbida y empieza a hacer la formación de la matriz ósea en forma adecuada. Entonces, si nosotros no le vamos a dar un alimento que le entregue la cantidad de calcio necesario, pues entonces toca suplementar los pacientes o los niños con calcio adicional como un medicamento. Entonces, realmente sí es importante, claro, la leche aporte, los derivados de la leche aportan el calcio para que el esqueleto, para que los huesos, como lo dice la doctora, funcionen adecuadamente, crezcan adecuadamente y evitar las lesiones asociadas a las deficiencias del hierro, como la osteoporosis, la osteopenia, que se empieza a ver en niños tempranamente cuando no se tiene una ingesta adecuada de este alimento. ¿Pero los lácteos sí aportan todo el calcio que necesitan nuestros huesos? Sí. ¿O necesitamos de otras cosas también? No, si uno da las dosis necesarias, sí. Incluso en la primera edad, en los 6 primeros meses, la lactancia materna, la leche materna, aporta lo necesario para que el niño empiece su crecimiento, ¿sí? Hay muchas fórmulas que han tratado de copiar la leche materna, pero no lo logran. Entonces, por eso, siempre la primera recomendación, lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, ¿sí? Que aporta lo necesario para cada niño. Ya después de los 6 meses hay que hacer una alimentación complementaria. ¿Por qué? Porque a partir de los 6 meses hay mayores requerimientos de hierro, de calcio, de unos micronutrientes precisamente y este mineral sobre todo, que es el calcio. ¿Para qué? Para ayudar al crecimiento adecuado del niño. En las últimas guías nos indican que podemos incluso aportar e incluir la leche a partir de los 6 meses. Si nosotros no tenemos los recursos necesarios, podemos tener una leche de fórmula, ¿sí? Una leche, o sea, la leche materna siempre debe mantenerse después de los 6 meses, ¿sí? Como alimentación complementaria y leche materna. Pero si ya definitivamente no se puede la lactancia materna acompañada de una alimentación complementaria después de los 6 meses, se debe adicionar otro tipo de leche de fórmula especializada. ¿Sí? ¿Está de acuerdo, doctora Sandra? Claro, los niños deben recibir una cantidad de porciones adecuadas de calcio y eso se basa en el número de porciones de lácteos al día. Las guías en general dicen que se deben aportar entre 2 y 4 porciones de leche o sus derivados para que se aporte la cantidad de calcio necesaria, de proteínas de alto valor biológico, de vitamina A, que es una buena fuente que tiene la leche, y también aportan minerales como el selenio y como el magnesio. Entonces, la lactancia materna debe ser exclusiva los primeros 6 meses, como lo dice la doctora, y como un complemento hasta el año de edad. Algunas personas y en algunas guías dicen hasta los 2 años de edad, pero sí es muy importante que los niños deben empezar a comer alimentos complementarios, como son las frutas, los vegetales,
las carnes a partir del 6º mes de vida y la leche empieza a ser un complemento y no ser el alimento fundamental, porque cuando es solo el alimento fundamental, la leche, inclusive la leche materna, estos niños en general van a ser deficiencias de Si no hierro. hay un equilibrio ahí en Si la, no hay en la- una- en la exactamente, dieta. exactamente. Muy bien, bueno, doctora, vamos inmediatamente a la línea porque ya tenemos nuestra primera llamada. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola, Mary. ¿Aló? Hola, Mary, ¿qué tal? Ah, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Sí, para preguntar, ¿en qué momento de edad el bebé se le puede introducir leche entera, leche de vaca, digamos, ¿sí? Tengo mi nieto que tiene 11 meses y quiero saber, le estoy dando similar, 3, pero entonces para hacerle el cambio, ¿en qué momento es oportuno? Muy bien, Mary. Bueno, ¿y quién quiere responder? Doctora Sandra. La recomendación es a partir del año de edad se va a introducir la leche entera. Entonces las fórmulas de iniciación son hasta los 6 meses, las fórmulas de continuación son hasta el año de edad y a partir del año de edad empiezan las fórmulas de crecimiento que se llaman ahora sí, que son como en las latas la número 3. Entonces a partir del año de edad un niño puede ya tomar leche entera, que puede ser de una fórmula o puede ser de leche líquida o a partir de los derivados de la leche aportarle las necesidades de calcio que él necesita a partir de estos alimentos, como el yogur y el queso. ¿Y qué hay de la leche en polvo, por ejemplo? ¿Ustedes la recomiendan? Sí es, es decir, si es bueno, porque entiendo que hay una serie de críticas, pues, en el sentido, no sé si es la cantidad, bueno, si aporta todos los nutrientes que necesitan los menores, pero sobre todo con el tema de la disolución, pues, como de la leche en polvo, que si no se hace en la medida justa y correcta, obviamente no está aportando los nutrientes suficientes. Quiero que ustedes me digan si eso es así, ¿la recomiendan o no? Pues hay que establecer primero que las fórmulas especializadas están aportando diferentes nutrientes que una leche en polvo normal, ¿sí? que de bolsa que venden pues, normalmente en los supermercados. O sea, son diferentes, ¿sí? Entonces, partiendo de ahí, por ejemplo, siempre nosotros, pues dependiendo del niño, uno dice, sigamos con una leche de continuidad, ¿sí? Si los recursos pues, nos dan sería lo ideal, seguir con una leche de continuidad. Si definitivamente no tenemos los recursos necesarios, podemos seguir con una leche en polvo, ¿sí? Normal, o si no, la leche entera pasteurizada, ¿sí? Pero esa leche en polvo, así como viene, sí aporta, es decir, ¿tiene todo lo necesario? La leche en polvo pues aporta, es porque es la misma fórmula, pero que se ha condensado y que se vuelve en polvo para poder aportar y que diluyéndola en agua da los mismos nutrientes. El gran problema que tiene para mí las fórmulas en polvo es que producen más molestias digestivas, se asocian a una mayor incidencia de estreñimiento, sobre todo porque muchas veces no se prepara bien y porque hay una tendencia a creer que los niños deben tomar leche y tetero hasta cuando ya tienen muchos años, 2, 3 años, y prefieren las familias muchas veces a darles leche que darle otros alimentos. Prefieren la leche a darle un yogur, a darle queso, a darle otros alimentos. Entonces, obviamente, el exceso del consumo de fórmulas en polvo va a favorecer el estreñimiento porque obviamente hay una carga mayor porque el polvo pues obviamente absorbe más agua. Entonces, creo que la principal limitante que tiene para mí las fórmulas en polvo es el estreñimiento y por lo menos en la consulta que yo hago diario, la primera causa de consulta en los niños por dolor abdominal es el estreñimiento crónico. Entonces creo que mi recomendación siempre es que en lo posible al año de edad se le debe rotar a una fórmula líquida muy rápidamente. Muy bien. Ahora que usted decía lo de los yogures en los niños, por ejemplo, que son tan apetitosos, son tan ricos, vienen de muchísimos sabores, son atractivos para los niños, ¿tienen una cantidad de azúcar que son desproporcionadas o no? Pues sí, sí, son alto el contenido de azúcar que contiene, pero realmente pues sopesamos una cosa con la otra. Entonces, si el niño mantiene una dieta balanceada, variada,
con frutas, verduras, y solamente, por ejemplo, a los niños no hay que ofrecerles alimentos con altos contenidos de azúcar, ¿sí? Porque si no, desde pequeños estamos fomentando que empiecen a consumir más azúcar, ¿sí? Sí. Y eso no son buenos hábitos. Entonces, sí, realmente, pues hay que dárselos, pero pues en las porciones adecuadas, no en exceso. Doctoras, ¿ustedes qué consideran? Es decir, hoy día el consumo de los lácteos en los niños, según ustedes, ¿es en la medida justa, es excesivo? Yo siento que, como mamá, siento que podemos estar como excediéndonos en la cantidad de lácteos que le damos a nuestros hijos, a veces en el desayuno, es decir, damos el yogur, damos el queso, no lo combinamos con la arepita, pero siento que metemos ahí como que una cantidad un poquito excesiva, siento yo. No sé ustedes en las consultas y en lo que ustedes han investigado hoy día, ¿cómo está el consumo de lácteos en los menores? Pues yo creo que eso es un poco relativo. Un poco relativo porque hay personas que, como lo decía anteriormente, que creen que lo que los niños deben comer básicamente es leche. Sí. Y entonces uno puede ver pacientes, hoy vi una paciente en consulta que tiene 2 años y les dan 8 teteros al día. Entonces uno dice, pues eso es exagerado, como hay pacientes a los que no les dan un yogur, como no les dan queso, ¿por qué? Porque consideran que los lácteos son malos, que los lácteos producen diarrea, que los lácteos, o sea, son como los dos extremos. Entonces, yo creo que en la medida justa, y lo que uno, digamos, como el mensaje es que la recomendación global es que son entre 2 y 4 porciones de lácteos al día, dependiendo de los grupos de edad, que por encima de los 2 años se deben preferir las bebidas bajas en grasa, y pues esa es la ventaja que ha traído, digamos, en la industria del consumo de los lácteos, que se consiguen leches bajas en grasa, desnatadas, que van a dar el aporte de proteína, el aporte de calcio con una menor cantidad de grasa, que es importante. Y en relación a los yogures, yo sí creo que hay que saber educar y hay que saber enseñar qué tipo de yogur se debe tomar, porque yo personalmente considero que el yogur es el mejor alimento que hay. Como alimento funcional es el mejor alimento que hay. La recomendación de las... ¿No son pesados, doctora? Disculpe, no. a la digestión, para la digestión. No. El yogur, la recomendación, digamos, a nivel de la Asociación Española de Gastroenterología es aportar 200 centímetros de yogur diario. Eso es un vaso grande. Lo que pasa es que hay que saber escoger el yogur. Entonces, los yogures más bajos en grasa y más bajos en dulce, con mayor aporte de proteína, como el yogur griego, es el yogur que uno debería enseñar a introducir. Obviamente, como no es el más dulce, no es el que más prefieren los niños, y ese es el con el que uno debería enseñarles a comer a los niños, porque si el primer yogur que recibe un niño es el más dulce del mercado, después no va a querer recibir nada que no sea dulce. Lo mismo hay que saber diferenciar entre yogures, entre bebidas lácteas, entre quesos. ¿Por qué? Porque la industria ha llevado a una gran cantidad de productos en el mercado lácteos que están llenos de dulce, de muñequitos, y se van más por la parte de la publicidad y no por lo nutritivo. Entonces yo creo que sí es importante tener eso presente, y creo que la justa medida son 3 tomas de leche al día, que básicamente la recomendación es que sea yogur, queso y una bebida en leche líquida. Es una recomendación muy importante por lo que yo les comentaba. Nosotros como padres de familia es casi que indispensable, pues, es decir, en la nevera siempre está el yogur. Entonces es muy importante saber identificar el buen yogur, el yogur ideal, pues el yogur que realmente no hace daño, el que es mejor, y de eso quiero que también lo ampliemos más adelante, darle como esos tips a los papás que ahorita nos están viendo en casa de qué deben ustedes tener en cuenta cuando están haciendo el mercado. Yo cojo el yogur, lo tomo, lo tengo ahí, y qué debe decir esa etiqueta, ¿cierto? Eso es muy importante. Saludo a Jesús, que lo tengo en la línea. Hola, Jesús. Buenas noches. Buenas noches, cuéntanos. Mire, considerando, buenas noches a la doctora, ¿no? Considerando la leche de vaca una secreción hormonal, ¿qué efectos adversos puede tener en nuestro organismo por la interacción proteínica? Gracias. Muy bien, Jesús. Bueno, hablemos de los efectos. Pues realmente la leche no produce efectos negativos a menos que haya una susceptibilidad personal o individual de las personas, de los niños que realmente hacen alergia a la proteína de la leche de vaca. Las proteínas de la leche son unas proteínas que son grandes, digamos, en tamaño, y al ser una proteína grande, obviamente
podríamos decirlo, desencadena una respuesta mayor en el organismo. Y obviamente todo lo que es ajeno al organismo crea una respuesta. Los niños nacen inmaduros y los niños crean una respuesta de tolerancia, es decir, que logran tolerar los alimentos y por eso no hacen reacciones. Entonces aprenden a manejar eso. Hay un grupo de pacientes o un grupo de personas susceptibles que no toleran ciertas proteínas, como las de la leche, pero también las de la soya, las de los frutos secos, las de los ciertos pescados, las de ciertos otros alimentos. Entonces se crean reacciones de alergia. Pero en general se tolera bien. Y esa es la ventaja que uno tiene que sobreponer. Yo no puedo darle una recomendación de que un niño con alergia a la proteína tome leche, porque claramente no tiene la capacidad, pero el que no la tiene, pues debe consumirla. Doctora, ahora que usted habla de la intolerancia, si hay algunos niños que, por ejemplo, no toleran los lácteos, ¿pueden tener una dieta balanceada, equilibrada, una buena dieta, una buena nutrición sin los lácteos, pero sustituyéndolos con otros alimentos? Pues si no tolera, por ejemplo, la lactosa, pues hay existe la leche deslactosada, ¿sí? Sí. Ya si queremos ir por otras fuentes, porque y tiene alergia realmente, porque son muy pocos los niños los que tienen alergia real a la leche. O sea, uno confunde a veces una gastroenteritis, unos síntomas que le da al niño y lo relaciona con la leche, pero a veces no es eso. Son otros alimentos. Entonces toca primero detectar qué alimento y solucionar qué es lo que le está pasando al niño, por qué está haciendo alguna intolerancia y a qué es, ¿sí? Después que detectamos qué es, pues podemos seguir, incluso si ya se resolvió una gastroenteritis, podemos seguir consumiendo los lácteos, ¿sí? O sea, los lácteos no se deben pues eliminar a menos que sea una estricta alergia a la proteína de la leche, ¿sí? Hay que eliminarla. ¿Cuáles serían las opciones que podemos tomar? Pues existe bebidas a base de soya, bebidas a base de almendras. Estas también son una alternativa, ¿sí? Pero pues hay que suplementar a los niños con calcio igual, porque la absorción, como lo estábamos diciendo al comienzo, la biodisponibilidad de la soya, de otro tipo de bebidas a base de soya, no son la misma porque son de origen vegetal. Las que son de origen animal sí se absorben muy bien, como la de la leche. Entonces, por eso sí tendríamos que suplementar con calcio si damos algún tipo de alternativa como otras bebidas a base de... Hay algunas personas que dicen que una de las grandes desventajas de la leche o de los lácteos es que son alimentos que son procesados. El consumo de productos procesados es un factor que es clave en el desarrollo y en el tema de la obesidad infantil. ¿Ustedes qué responden? Es decir, porque obviamente estamos hablando de las ventajas, lo importante, la importancia de los lácteos, de la leche y sus derivados en el crecimiento y en la alimentación y nutrición de los niños. Pero el hecho que sea esto un alimento, es una de las críticas, pues, que sea un alimento que sea procesado y que esto incida en obesidad infantil y en otro tipo de enfermedades como la diabetes, por ejemplo, en los niños. ¿Qué decir? Pues creo que la leche... no porque sea un alimento procesado, sino porque por sí la leche aporta una gran cantidad de grasa. Aporta grasa buena y aporta grasa mala. La grasa buena son los omega 3, que son muy importantes para el desarrollo de la parte inmunológica, para el desarrollo de unos ácidos grasos a nivel del colon que tienen unas propiedades antiinflamatorias. Entonces, esta parte es importante. Entonces, es el exceso el que lleva a la complicación. Si yo a un niño lo alimento solo de leche, ¿se va a volver obeso? Claro que sí. Pero si yo a un niño solo le doy jugo de frutas, también lo llevo a la obesidad. Los jugos de frutas, por ejemplo, y esto es aquí una cuña hacia los jugos, no son unas bebidas saludables. La fruta es lo saludable, pero si uno licúa un jugo, una fruta, esa fruta se vuelve mucho más dulce porque se libera el azúcar y va a producir, es la principal razón hoy en día de la obesidad y del hígado graso en los niños, por ejemplo. Entonces no podemos decir que la leche, por ser un producto que se ha venido industrializando, sea negativo. Probablemente la industrialización ha permitido que se pasteurice, que se eviten infecciones, que ya no hay infecciones por tuberculosis como había antes, por otras infecciones oportunistas.
que se puede dar descremada, que se le puede adicionar la vitamina D. Entonces realmente son Es decir, más aquí, las aquí la clave, ventajas. aquí la clave es el exceso, ¿no? Es decir, Sí. no excedernos y El dar la punto medio. cantidad, El la punto medio. cantidad justa. Ahora, probablemente, obviamente, si uno tiene un niño en sobrepeso por encima de los 2 años, que está en el límite, pues ese niño le va mejor tomando yogur, comiendo queso y probablemente con una fórmula baja en grasa. La recomendación de las guías en general dice que por encima de los 9 años se debería consumir leche baja en grasa. ¿Por qué? Porque el aporte de grasas saturadas pues no es tan conveniente, pero le estamos dando el resto de las necesidades que tienen de los nutrientes, que son las proteínas, la vitamina D que viene suplementada en la leche, la vitamina A que es fuente de la leche y el calcio que pues es la mejor fuente de calcio. Cuando uno hablaba de que si una fórmula, si un niño que no puede tolerar la leche porque sea alérgico, que es el único que no se la puede tolerar, el único que no la debe tomar es el que es alérgico. ¿Se le puede ayudar con una dieta que le suplemente ciertas cosas? Sí, no es fácil, pero sí se puede y hoy en día se cuenta con diferentes productos que pueden ayudarlo y claramente un niño que no tome lácteos por alergia a la proteína o por alguna otra condición clínica, ese niño va a requerir calcio y vitamina D de suplemento. Muy bien. A diferencia de la intolerancia, porque es que es distinto yo no tolerar el azúcar de la leche, que es más por un desequilibrio probablemente en la flora intestinal, y ese paciente sí tiene una alternativa distinta. Muy bien, ha sido un buen resumen que ha hecho de lo que hemos conversado hasta este momento la doctora Sandra. Tenemos que irnos a la pausa. Hoy estamos hablando de los lácteos en la infancia, inciden en el desarrollo o no y en el crecimiento, beneficios y desventajas. Antes de nuestro corte comercial, que es breve, el dato. El dato de hoy dice lo siguiente: la leche es un alimento más. La leche es un alimento más. Sus nutrientes no son insustituibles. Esto lo dijo Azahara Rupérez. Ella es bioquímica y doctora en nutrición y tecnología de los alimentos. Pausa y regresamos. Este miércoles 4 de julio, el presidente Juan Manuel Santos hablará en Opina Bogotá. Seguridad, economía, proceso de paz, educación y Bogotá serán algunos de los temas a tratar que usted no se puede perder. A partir de las 8:30 de la noche. Solo por Canal Capital. No cambiaría quién soy, no dejaría de amar mujeres porque la religión lo dijera. No lo hago. Llega a Canal Capital una serie de perfiles documentales que muestra la cotidianidad, los desafíos y las transformaciones de personas pertenecientes a la población LGBTI que habitan y se apropian de la ciudad de Bogotá. ¿Cuál es el problema de que uno se vea amanerado, de que uno se vea masculino, de que un hombre se vea afeminado, de que a una mujer trans se le vea la barba o la voz sea muy gruesa? ¿Cuál es el problema? No se pierda Cuatro Vientos, de lunes a viernes por Canal Capital. La Copa del Mundo se vive por Canal Capital. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Hace poco honrábamos la memoria de San Pedro y San Pablo. Hoy recordamos al apóstol Tomás. Él nos dice que hay que superar la desconfianza en la palabra ajena. Sus compañeros le contaron que habían visto a Jesús resucitado, pero él se negó a creerles y para hacerlo señaló como condición poner sus dedos en las heridas de las manos, los pies y el costado con que los hombres marcaron el cuerpo de Jesús. Pero cuando éste se apareció personalmente, el apóstol solo alcanzó a balbucir 5 palabras: Señor mío y Dios mío, como si fueran un acto de fe. También nosotros estamos invitados a invocar a Jesús con esas palabras básicas y definitivas. Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Creador. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Muy bien, 7 de la noche, 1 minuto. Gracias por seguir sintonizados con nosotros aquí en directo de Canal Capital.
Hoy hablando del consumo de los lácteos en los niños, los yogures, el queso, la leche, ¿realmente son buenos? Bueno, ya ustedes han escuchado la opinión de nuestras dos invitadas, pero también quiero escuchar a Gustavo a ver qué nos está diciendo la gente en Twitter. Gustavo, si hay preguntas, comentarios o opiniones, así que aquí estamos, lo escuchamos. Feliz noche para usted, Luz, para nuestras invitadas y, por supuesto, todos los televidentes que se conectan con nosotros aquí en directo de Canal Capital. Les recordamos que pueden participar de nuestro tema del día y hacer parte de esta interesante conversación a través de cualquiera de nuestras plataformas digitales, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital. Usted utiliza el hashtag en directo capital en cualquiera de nuestras plataformas digitales. Y aquí nosotros en tiempo real responderemos cualquier pregunta o inquietud que usted tenga acerca de nuestro tema del día. Veamos cómo se están moviendo las redes sociales el día de hoy. Nuestro primer televidente es @Emilio Ortega 12. He probado todos los tipos de leches, pero aún así me siguen haciendo daño. Definitivamente no puedo tomar ningún tipo de lácteo o aún puedo hacer algo. Gracias por participar aquí en directo de Canal Capital y nuestro siguiente televidente de la noche es @Clara Inés L. Empacar en la lonchera de los niños yogures, jugos con leches es bueno, siempre les da mal de estómago. Gracias por tu pregunta aquí en directo de Canal Capital y nuestro último televidente de la noche es @Alfonso_al_piso CAS 1. Después de que se deja de amamantar un bebé, inmediatamente se le puede dar leche normal. Estas fueron las preguntas y opiniones de nuestros televidentes aquí en directo de Canal Capital. Sigan participando a través de nuestra línea telefónica o a través de nuestras plataformas digitales. Aquí nuestras especialistas en el tema responderán cualquier pregunta o inquietud que usted tenga. Luz, continúe con nuestras invitadas y nos vemos mañana con otro tema de interés aquí en directo de Canal Capital. Sí. Feliz noche. Sí, Gustavo, le quería preguntar solo si el tercer trino es pregunta o es un comentario. ¿El segundo? Este que está ahí. Ese que está ahí, el tercero. El tercero es una pregunta. Sí, dice, ¿me la puede repetir, por favor? Después de que se deja de amamantar un bebé, ¿inmediatamente se puede dar leche normal? Esa es la pregunta de Alfonso aquí en directo de Canal Capital, Luz. Muy bien, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias por recoger siempre lo más importante de nuestros tuiteros. Bueno, ahí preguntaba un tuitero si, bueno, él decía que todas las leches, todos los lácteos, pues le hacen daño, que si él podía, si ustedes le podían recomendar algo, ¿qué podía él hacer? Pues realmente hay que mirar el por qué le está haciendo daño los lácteos, si se ha probado lácteos deslactosados, en qué horario lo está tomando, qué tipo de lácteos, ¿sí? Y pues esto yo considero que es una pregunta de un adulto, ¿sí? Sí. Entonces pues tocaría encaminarlo y pues sí, ya definitivamente los lácteos no, pues la leche entera no la tolera, pues tocaría una deslactosada. Y si no, tocaría mirar yogures, qué es lo que realmente no está tolerando específicamente. Sí, ahí la segunda pregunta era que le estaban empacando, la señora le está empacando jugos con leche y yogures, sobre todo jugos con leche en la lonchera al niño que le daban dolor de estómago, dolor de barriga. ¿Qué le recomendamos? Pues lo que pasa es que los lácteos necesitan un tiempo de refrigeración. Al empacarlos en la lonchera tienen un alto riesgo pues que esa temperatura no se mantenga, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, si preparan un jugo en leche, ¿sí? Y pues se lo empacan tapadito, pues ya el niño lo va a destapar y incluso ya está fermentado. Entonces, pues lo ideal sí es mantener una cadena de frío con los lácteos, ¿sí? ¿Cuánto tiempo puede estar por fuera de la nevera, por ejemplo, un lácteo? Máximo 1 hora, máximo 1 hora. Y lo otro que era si después de amamantar le podía dar inmediatamente leche de fórmula. Pues las guías nos recomiendan que después de amamantar a los 6 meses tiene que ser la leche materna y alimentación complementaria. Si no se tiene la leche materna, lo ideal es una leche de fórmula de continuidad y la leche entera a partir del año, bueno, como lo decía la doctora. Estamos hablando de las ventajas y desventajas de los lácteos en los niños y quiero preguntarle a la doctora Sandra qué consecuencias entonces puede traer para el crecimiento para un niño la falta de lácteos, por ejemplo, que no la tenga ahí incluida dentro de la dieta. Pues básicamente la enfermedad del hueso, la enfermedad ósea, que es muy importante. Los niños pueden hacer osteoporosis y osteopenias tempranas porque no toman el calcio necesario y a través de la leche se suplementa la vitamina D. Y cada vez es más frecuente ver niños, sobre todo en las zonas urbanas, con deficiencias de vitamina D que pueden llegar hasta el 3 o 4% de acuerdo a las poblaciones que se estén viendo. Entonces, la deficiencia de vitamina D también empieza a jugar un papel importante cuando los lácteos se sacan de la dieta normal de los niños. La leche también es además importante porque el azúcar de la leche, que es la lactosa, se absorbe en el intestino delgado, pero hay una parte de esos carbohidratos, de ese azúcar, que no se absorbe y llega al colon. Y allí es importante para que las bacterias del colon
lo fermenten y produzcan unos ácidos grasos que son beneficiosos. Entonces, muchas de las personas que empiezan a tener dificultades para la absorción de los lácteos o no tolerar la lactosa o no tolerar la leche, es porque tienen un desequilibrio en su flora intestinal. Y más que intolerancias puras a la lactosa, lo que hay es una alteración de esa flora intestinal porque no se tienen las bacterias necesarias que van a ayudar a metabolizar los azúcares y otros alimentos. Entonces, muchas veces la intolerancia a los alimentos se asocia a esos trastornos funcionales como colon irritable en ciertos pacientes que desde la infancia hasta la vida adulta están teniendo molestias digestivas, pero es por el desequilibrio en lo que están consumiendo. ¿La solución a esa intolerancia cuál es? ¿Es cambiar de dieta? ¿Qué se hace en esos casos? Básicamente lo que hay que revisar es si tiene una dieta balanceada. Entonces, si hay una buena ingesta de frutas, vegetales, agua, si hay una cantidad adecuada de consumo de lácteos, no hay excesos ni hay defectos, y si tienen síntomas asociados, por ejemplo, a sobreproducción de bacterias, entonces se hace una modificación de la alimentación y en muchos casos se necesitan algunas intervenciones encaminadas a mejorar la flora intestinal, como el uso de probióticos, como el uso, hacer algunos estudios para descartar ciertas enfermedades, alteraciones a nivel de la absorción de los nutrientes a nivel del intestino delgado. Entonces, cuando una persona tiene demasiados síntomas y que tiene síntomas tan recurrentes, no es simplemente quedarse en decir voy a cambiar esto o esto, sino acudir al médico, hacerse estudiar, porque muchas veces es simplemente una recomendación nutricional y un estudio inicial el que va a permitir saber que equilibrar la dieta es lo que lo va a llevar a la mejoría. Y obviamente no se deben hacer esas dietas, autodietas, digamos, que hacen las personas que deciden ir quitando alimentos progresivamente sin saber realmente si lo que necesitan es quitarlos o no quitarlos, porque la dieta debe tener un equilibrio, ¿no? A lo mejor ahí es ir al especialista. Exactamente. Acudir a un especialista. Consultar. Sí, consultar. Tengo ya comentarios y preguntas acá a través de Facebook Live de nuestra plataforma digital. Pero doctora, usted comentó, habló del tema de la osteoporosis y que es una de las consecuencias por la falta de los lácteos. ¿Qué tan frecuente es la osteoporosis a temprana edad hoy día? Hay osteopenia, que es la disminución de la densidad ósea. La osteoporosis, digamos, ya es una lesión más a largo plazo. Se llama. Entonces, osteopenia es la disminución. Casos de osteopenia, por ejemplo. En niños se puede ver, digamos, en niños con algunos trastornos metabólicos se ve frecuente, pero cada vez uno ve más niños con deficiencia de vitamina D, y ese porcentaje de población de 3 a 4% con déficit de vitamina D se asocia a tener y desarrollar osteopenia temprana. Muy bien. Bueno, nos piden que los saludemos. Juan Calle, Elisenia Orozco Sánchez, González Joyce, Carolina Quiñones, Serrano Rincón Carolina. Les mandamos saludos a todos ustedes hasta ahora desde nuestros estudios aquí en directo de Canal Capital. Y Carlos Arlet Ortiz Suárez dice, ¿producen los lácteos, producen algún problema en los riñones? Nada que ver. Pues respondámosle al señor Carlos que nos está preguntando. Directamente no. O sea, un paciente con una enfermedad renal tiene ciertas restricciones del aporte de proteínas. Ok. Y entonces, de acuerdo a que si tiene una restricción en las proteínas, pues se le debe decir, para que reciba tantas proteínas debe tener esta restricción, pero que directamente el lácteo daña el riñón, no. No, sí, doctora. No, los lácteos no dañan el riñón. Cuando ya hay un daño en el riñón, sí hay que hacer restricción en la proteína. Y pues ahí sí tiene que acudir a la nutricionista o el especialista para que le diga cuánta es la proteína necesaria. Y a esos pacientes sí se les restringe, pues porque también tiene cierto grado de fósforo, entonces ya es diferente el aporte para un paciente que tiene una enfermedad renal. Muy bien. Estamos ya entrando en la parte final de nuestro programa, en conclusiones y recapitulando acá sobre nuestro tema del día, que hoy estamos hablando de los lácteos en la infancia, la leche, el queso, los yogures, si son buenos, no son buenos, en qué medida, cuál es la cantidad que debemos consumir diariamente. ¿Qué debemos tener en cuenta para tener una dieta equilibrada que supla todos los aportes nutricionales sin necesidad, por ejemplo, de consumir grandes cantidades de lácteos? ¿Qué nos pueden recomendar? Pues lo primero es que uno debe mantener una dieta fraccionada en el día, ¿sí?
desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde, cena. Los alimentos siempre deben ser variados e inocuos. ¿Qué significa esto? Que pues no consumir las cosas que normalmente vemos por ahí, ¿sí? En el caso de la leche, tiene que ser una leche, como lo comentaba la doctora, pasteurizada, pues porque eso nos garantiza disminuir muchísimo pues las patologías y todos los patógenos que tienen la leche. Entonces, a veces decían es que la mejor leche es apenas esté ordeñada, sí. Pero pues ya existen la leche pasteurizada y eso significa que sea inocuo. Pues que sea variada, entonces que sean 5 veces al día frutas y verduras, que las incluyan, que sean... La proteína se debe consumir también 3 veces al día, una proteína principal en los 3 primeros tiempos de comida, y en la mañana y media tarde se recomienda fruta, y también, por ejemplo, para alimentación de un niño se recomendaría fruta y un lácteo, ¿sí? Para que pueda completar el aporte de calcio que tiene el niño. Sí. También el aporte de agua es también importante, los niños ahora no están consumiendo agua, también el aumento de estreñimiento se está viendo también bastante alto, entonces también el aporte de agua, de líquido, es los productos industrializados, disminuirlos totalmente, entonces los productos que los niños cogen, dulces, no son necesarios, ¿sí? Toca quitarlos de la dieta de los niños. Bueno, quedamos ahí como pendientes de cómo podemos aprender a leer las etiquetas de los lácteos. Esto es muy importante. ¿Qué debemos tener en cuenta, doctora Sandra, cuando tenemos estos productos en la mano? ¿Qué deben decir? ¿Cuáles son los recomendables? ¿Cuáles son los que los menos dañinos, digamos? Pues en etiquetas son más expertas las nutricionistas. Ya nos va a complementar también la doctora. Pero yo creo que, digamos, lo importante es que siempre que se consuma, se vaya a comprar un lácteo, se debe buscar el que menos aporte de grasa y azúcar tenga, que tenga una mayor cantidad de proteínas, que obviamente tenga una fecha de vencimiento que sea la adecuada. Y pues ya el resto... Usted nos recomendaba inicialmente el yogur griego, ¿no? Digamos, el yogur griego tiene la ventaja de que es el yogur que más aporte de proteína tiene, con una baja cantidad de grasa y de azúcar. O sea, dentro de todas las diferentes, digamos, variedades de yogur que hay, pues el yogur griego empieza a ser como el que vendría a tener una mejor calidad para ser aportado desde la infancia, para no empezar con yogures tan dulces. Desafortunadamente, lo que hace la industria es que para captar más niños consumidores, ponen mucho dulce, mucho azúcar en los alimentos, y eso es lo que ellos prefieren. Entonces, lo que se le debe aportar a un niño es alimentos bajos en azúcar, que no sean excesivamente dulces, para que su palatabilidad no vaya siempre hacia el dulce, y aprendan a consumir alimentos más balanceados. Doctora Yuli, muy rapidito, porque ya tenemos que concluir, que cerrar nuestro programa. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces al leer estas etiquetas? El porcentaje de azúcar o carbohidratos que dice la etiqueta, ¿sí? Casi siempre son muy altos, y algo muy importante es diferenciar entre una bebida láctea y de verdad un yogur. Las bebidas lácteas no aportan lo mismo que un yogur. Entonces, dice en la etiqueta bebida láctea, ¿sí? Los yogures realmente, pues dice yogur a base, yogur, ¿sí? Yogur. Los otros dicen a base de, no sé, de leche, ¿sí? Pero entonces esos no son adecuados, lo dice en la etiqueta. Algo que se está luchando es para que realmente sea como la semaforización y que las etiquetas sean mucho más fáciles de leer, porque son difíciles de leer. Sí, una letrica chiquitica. Y exactamente, entonces que tenga un semáforo que me diga alto contenido de azúcar. Fíjate que ahorita está dando la propaganda que los alimentos son altos en azúcar, así que no los deben consumir. Eso la Asociación de Padres lo ganó, y por eso lo están dando ese tipo de... Ojalá se puedan hacer ese semáforo, que es una alerta, ¿no?, al momento de leer las etiquetas, y no solo en los lácteos, en todos los productos. Ojalá se pueda lograr. A las dos, muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Hoy ayudarnos a entender mucho más este tema de la nutrición, martes de nutrición infantil. Ya lo saben, nos vemos el próximo lunes con otro tema de nutrición infantil, pero nos vemos nuevamente mañana con otro tema de interés aquí en directo. Chao.